Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda continúa su mirada a la estrategia económica y social del país frente a la prolongada crisis internacional que tiene un impacto sin duda en el desarrollo de la economía cubana. Hoy estaremos mirando hacia el Ministerio de Finanzas y Precios y el Banco Central de Cuba, su participación dentro de esta estrategia, las principales acciones que están y estarán desarrollando, y para eso tengo el placer en esta emisión desde el Palacio de la Revolución estar acompañado de la compañera Macy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios, y la compañera Marta Wilson González, ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Con ellas estaremos compartiendo información de primera mano, sin duda es muy útil para el entendimiento, el conocimiento de hacia dónde marcha el país, cuáles son las principales acciones de las próximas semanas y meses, y eso por supuesto pasa sin duda por estos dos importantes organismos. Así que les propongo que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el interesante tema de esta tarde, les propongo, como es habitual, ver qué está sucediendo con la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo. En este minuto, los reportes internacionales están señalando que más de 16.534.200 personas están contagiadas o han sido contagiadas por la COVID-19, una cifra que ha crecido exponencialmente en las últimas semanas, más de 16 millones y medio ya en este minuto, y más de 655.770 personas pues han fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Las televisoras internacionales estaban reportando desde diversas partes del mundo y el foco principal está en Estados Unidos y también en nuestra América. En Estados Unidos se sigue pagando un alto precio en vidas por la crisis del coronavirus. En la jornada que acaba de pasar, más de 1.000 personas murieron por esta pandemia. En total, el país padeció 1.076 decesos a causa del coronavirus en las últimas 24 horas. Aquí en el estado de la Florida ya son 49 los hospitales que han dicho en este momento no tenemos disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos. Esos hospitales están ubicados aquí en el condado de Miami-Dade, 7 están ubicados en el condado de Broward. Estamos hablando de 8.892 personas que resultaron contagiadas y 77 muertos. Eso en las últimas 24 horas. Facebook, Twitter y YouTube eliminaron un video viral en el que presuntos médicos hacían afirmaciones engañosas e incluso falsas sobre el COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en Twitter ese video publicado por Breitbart News, y un vocero de la Casa Blanca no respondió inmediatamente al pedido de un comentario al respecto. Fauci se mostró menos optimista en el número de muertes que podría provocar la pandemia en Estados Unidos e instó a seguir las normas sanitarias recomendadas. Según el experto, al ritmo actual de unas 1.000 muertes diarias, el país podría llegar a padecer varias decenas de miles de decesos más. Contamos que un estudio de prevalencia sobre el virus arrojó que más de 2.700.000 personas, o lo que vendría siendo el equivalente 25,3% de los residentes de las ciudades de Lima y Callao, estaría infectada con COVID-19. Igualmente, expertos en epidemiología estiman que la cifra de muertos real podría ser de unos 43.000. El personal de salud de El Salvador ha aplaudido y celebrado a los pacientes recuperados del nuevo coronavirus, pero también ha llorado y rendido homenaje a sus propios compañeros que se contagiaron y murieron por causas relacionadas al COVID-19. De acuerdo con el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende, hay más de 90 muertos entre médicos, enfermeras y otros trabajadores del sector, pero asegura que el riesgo aumenta porque no tienen el equipo necesario para protegerse. Y el Reino Unido mantiene de momento la cuarentena de 2 semanas impuesta a los viajeros llegados de España, incluidas las Islas Baleares y Canarias. El gobierno británico insiste que con esta medida busca protegerse ante la amenaza de un segundo brote, de una segunda oleada de coronavirus.
La falta de asistencia médica ha provocado protestas en diversos puntos del país e incluso en una cárcel en Cochabamba. Los presos se amotinaron para exigir medicamentos y también test del COVID-19. En paralelo, el ministro de Defensa del país ha advertido de un contagio masivo si se realizan esas protestas convocadas por el aplazamiento de las elecciones generales y ha adelantado que se tomarán medidas de contención con las Fuerzas Armadas y con la policía boliviana. Bueno, es parte de lo que está sucediendo en el mundo. El debate también a esta hora es la irresponsabilidad de algunos mandatarios como el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha compartido nuevamente en Twitter información errónea sobre la enfermedad, un video que transmitía información errónea sobre la enfermedad, difundía información falsa sobre la COVID-19, que fue gestado por uno de los centros ideológicos que ha respaldado a Trump, Breitbart News, una publicación bien de derecha en Estados Unidos, y Trump la compartió. YouTube, Facebook y Twitter pues anularon esas presencias del presidente en la red, en una acción sin precedente coordinada. Ya Twitter lo había hecho, pero ahora lo hicieron estas plataformas, y es parte de todo el debate que hay en Estados Unidos. Trump volvió a hablar de la cloroquina, de su uso de la cloroquina para el enfrentamiento de la enfermedad. También eso fue rechazado por las redes sociales, y ha hecho ataques en las últimas horas también al principal epidemiólogo norteamericano Anthony Fauci, quien ha sido crítico de las acciones de la administración y ha sido atacado nuevamente por el presidente Trump. Desesperado en las encuestas electorales, desesperado por el rechazo al mal manejo que ha tenido de la pandemia y de los problemas que tiene los Estados Unidos, pues el presidente ha vuelto a su afebrada locura de los Twitter en las últimas horas. En el caso de nuestro país, bueno, vean lo que está sucediendo en América Latina, en Estados Unidos y también pues en Europa, donde hay impactos económicos, que eso veremos más adelante. En el caso de nuestro país, ayer no fue una jornada buena tampoco, 23 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido, esa es la noticia afortunada, y un alta médica. Según el parte del MINSAP, 3.346 muestras fueron tomadas en la jornada de ayer, más de 1.000 de ellas en Artemisa por el evento de transmisión local que hay abierto en Bauta. Fueron de esos 23 casos del día de ayer, 22 son contactos de casos confirmados y uno que es de Pinar del Río, del municipio de San Luis, que no pertenece a la incidencia de esa provincia porque es un caso importado, pues es el que no es contacto hasta ahora de los otros casos. Son 22 con contactos confirmados y este caso de Pinar del Río que es importado. De esta manera, de esos 23 casos que se dieron en la jornada de ayer, 5 son de la provincia de La Habana, 2 en Centro Habana, 1 en La Alicia, 1 en Marianao y 1 en Habana del Este, y 17 son de Artemisa, todos del municipio Bauta, donde sabemos que está abierto este foco de atención de nuestras autoridades sanitarias. De esta manera, en los últimos 15 días, Artemisa es la provincia con la tasa más alta de incidencia, con 9.71, seguido por La Habana con 2.58. En los hospitales hay en este momento 114 pacientes activos con la COVID-19, una cifra que llegó a estar casi rozando los 30, menos de 40 pacientes activos hace par de semanas, y que sin embargo ahora ha subido hasta los 114 como consecuencia de este evento de transmisión local abierto en Bauta fundamentalmente. Son las noticias de la COVID-19 en el mundo y en Cuba. Con ella comenzamos esta mirada a la estrategia económica y social, y centrada en el Ministerio de Finanzas y Precios y el Banco Central de Cuba. El Ministerio de Finanzas y Precios es elemento central en cualquier estrategia económica del país. Tiene importantes acciones transversales para todos los organismos y, por supuesto, tiene el elemento aglutinador que es el presupuesto del país para el desarrollo de cualquier estrategia que se quiera en las circunstancias en las que el país está. ¿Cómo se ha organizado? ¿Cuáles son las acciones fundamentales que tienen que ver con este organismo? ¿Cómo eso impacta en todos los actores económicos, en la vida económica y social de la nación? Sobre eso pues nos explica esta tarde en nuestra mesa redonda la ministra Macy Bolaño Weiss, quien está esta tarde, y le doy la bienvenida acá a nuestra mesa redonda. Ministra, ¿cómo se ha
imbricado el Ministerio en toda esta estrategia? ¿Cuáles serían las acciones más importantes que se estén desarrollando hacia las próximas semanas y meses? Sí, Randy, muchas gracias y buenas noches para ti, para nuestros televidentes y radio oyentes. Como bien tú explicabas, dentro de la estrategia para enfrentar este periodo y para impulsar la economía del país, los ministerios, sobre todo los llamados ministerios globales, que están relacionados con la economía, la finanza, la banca, y que un poco también tienen dentro de sus funciones rectoras, pues llevar todas las políticas y todas las medidas que permitan que el país transite en lo que llamamos los equilibrios económicos financieros. Por tanto, todas las medidas que estaremos hablando en la tarde-noche de hoy son medidas transversales, son medidas además para contribuir, para respaldar, por supuesto, el desarrollo de los sectores estratégicos, para compulsar la implementación correcta, para compulsar la implementación lo más rápido posible de las medidas que nos lleven a desarrollar y a impulsar los sectores que hoy el país tiene necesariamente que llevar un desarrollo más acelerado, como es la producción de alimentos, como es la energía renovable y en fin todo un grupo de sectores que estaremos explicando en la medida que expliquemos las acciones. Ahora, en modo de recordatorio, yo creo que es importante quizás relacionar unos cuantos o algunos de los principios de la estrategia que fueron explicados por el viceprimer ministro Alejandro Gil en días pasados aquí en la mesa, para que un poco se puedan entender por qué las medidas que vamos a aplicar instrumentan y contribuyen al cumplimiento de esos principios. Estamos hablando, como bien se explicaba, de mantener la planificación centralizada, pero al mismo tiempo defender e incentivar y estimular la producción nacional, buscando e implementando acciones que destierren la mentalidad importadora y sobre todo potenciando las exportaciones, lo que vamos a estar explicando también. Regular el mercado, pero regular ese mercado no con medidas administrativas en su generalidad, sino ir a instrumentar métodos indirectos, incentivos también, incluso penalizaciones en algunos casos que nos ayuden y que contribuyan, por supuesto, también a las regulaciones de ese mercado, a incentivar incluso la competitividad, la eficiencia, el ahorro, el mejor hacer, para realmente poder entonces llevar adelante la producción de bienes y servicios a la población y sobre todo a la exportación y a la sustitución de importaciones. Muy importantes las medidas que también el sistema financiero está proyectando para lograr ese necesario complemento entre todos los actores económicos. Cuando hablamos de ese complemento, hablamos de los encadenamientos productivos y hablamos también de ir al mercado, de ir a la producción de bienes, a la prestación de servicios en igualdad también de condiciones, donde tiene que primar la calidad, donde tiene que primar la racionalidad y por supuesto el necesario complemento lleva también un grupo de medidas en el orden del sistema financiero que instrumenta el Ministerio de Finanzas, pero también la banca, el Ministerio del Trabajo, es decir, el Ministerio de Economía. Y por supuesto está dotar de mayor autonomía al sector empresarial. También estaremos hablando de esa autonomía y qué otras medidas vamos a adoptar en el orden financiero para esa autonomía en los presupuestos locales, en el menor manejo de sus presupuestos en los municipios, buscando que ese presupuesto compulse el desarrollo territorial. En función de eso, las medidas a implementar por el Ministerio de Finanzas son prácticamente más de 30 medidas en un grupo de órdenes, digamos así,
que tiene que ir instrumentando. Aquí nos vamos a referir a las medidas fundamentales. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el sistema presupuestario, estamos hablando de 11 medidas prácticamente, y bueno, vamos a explicar las fundamentales. En primer lugar, algo que decíamos al inicio, y es que en la implementación de toda la estrategia económica debemos velar e ir implementando mecanismos que prioricen la sostenibilidad fiscal en la concepción y diseño del presupuesto del Estado. Un presupuesto en el que aplicaremos un grupo de medidas que lo irán haciendo más flexible, lo irán haciendo más novedoso, pero al propio tiempo buscando ese necesario equilibrio entre la generación de ingresos al presupuesto que nos permitan no solo financiar los gastos sociales, sino también compulsar, incluso incentivar y respaldar el desarrollo económico, que es lo que va a permitir la generación de más ingresos en función también de mejorar nuestros déficits presupuestarios sin deteriorar en la financiación a los gastos sociales, porque ese es uno de los méritos que tiene el presupuesto cubano. Es decir, todo lo que vamos buscando es en función de generar ingresos, pero manteniendo nuestras conquistas, mientras en otros países se cierran los beneficios sociales, mientras en otros países se toman terapias de choque. Las primeras medidas que se anuncian como consecuencia de la crisis, exacto, son esas, de congelamiento de salarios. Exacto, son en contra de la población, de esa ciudadanía, de ese productor. Pues aquí nosotros lo que buscamos son medidas que compulsen la producción para seguir sosteniendo la calidad en el sistema de salud pública. Y me paro en este punto porque también se refería el compañero Alejandro Gil y la dirección de nuestro Estado y de nuestro gobierno al necesario ajuste que hemos tenido que hacer al presupuesto estatal este año, como resultado precisamente de los efectos de esta pandemia. Un ajuste que nos lleva a todos los actores que están vinculados con el presupuesto, tanto a la actividad presupuestada como al sector empresarial, a ser más racionales en el gasto, a buscar prioridades. Pero sin embargo, el presupuesto se tuvo que reorientar y asignar un poco más de 1.000 millones, fíjense, son un poco más de 1.000 millones de pesos para respaldar los gastos de la pandemia, que implican también poder financiar todo el costo de la salud pública, no solo para atender a nuestros enfermos de la COVID, sino también a los sospechosos, para poder realizar y aperturar todo ese pesquisaje, para mantener la vitalidad y funcionalidad de los centros de aislamiento, es decir, un grupo de medidas para el costo de esos medicamentos y de esos alimentos que reciben todas las personas que de una manera u otra, con ingresos hospitalarios o no, porque están en centros de aislamiento, pues reciben de manera gratuita y sin costo alguno, lo que demuestra una vez más que el centro del presupuesto del Estado también, como expresión financiera de esa voluntad política, es de que el hombre es el centro de atención. Por eso, escuchando esa cifra, ministra, más de 1.000 millones de pesos, por eso también indigna o duele de alguna manera, exacto, que pasen cosas como las de Bauta. Exactamente. Porque el país ha hecho un esfuerzo extraordinario y en el momento en que estábamos en la mejor situación, de pronto una indisciplina, un no atender la responsabilidad social que tenemos, provoca todo esto que ha provocado esta situación de Bauta. Y es un gasto extra que hay que hacer cuando estábamos en las mejores circunstancias, sin dudas, para seguir avanzando en la etapa de la recuperación. No, y además donde se presupone que estamos hablando de un municipio, de una provincia que entró en fase 3, donde se dinamiza la economía de nuevo en los territorios, y de pronto ese municipio pues tiene que cerrar. Pero ahí está el presupuesto cubano para financiar. Por eso también nosotros en la implementación de esta medida exigimos también disciplina y exigimos sobre todo desde la óptica de las finanzas control a través del fortalecimiento de la contabilidad. Y por eso también hay un grupo de medidas reorientadas en la estrategia económica a hacer también cosas distintas para lograr una real disciplina contable financiera, un poco que condicionando la disciplina contable al otorgamiento, por ejemplo, de los financiamientos. Una empresa o una unidad presupuestada que no tenga control de sus recursos, que no controle y registre adecuadamente sus operaciones, pues no podrá ser
objeto de financiamiento porque no estamos en condiciones, por supuesto, de despilfarrar los recursos tan limitados y todos tenemos la alta responsabilidad de cuidar el presupuesto. Yo creo que también tenemos que adoptar medidas en cuanto a que el presupuesto tiene también que rentabilizar y no ver el presupuesto solo de la óptica del gasto, sino también cómo el presupuesto pues puede ayudar a respaldar los procesos inversionistas del país. Por eso una de las medidas que integran la estrategia es potenciar el fondo de inversiones, un fondo de inversiones desde el presupuesto del Estado, que incluye, y nos acompaña nuestra ministra presidenta del banco también, las inversiones financieras, es decir, cuánto tendríamos o en qué sectores poner entonces ese fondo de inversiones que le genere al país, por supuesto, un impulso en las áreas clave y en los sectores estratégicos. Ayuda a la conducción económica, es lo que se quiere a la construcción de infraestructuras, de proyectos que nos permitan entonces incrementar y diversificar sobre todo los rubros exportables, que nos permitan además desarrollar un grupo de empresas y un grupo de prestaciones de servicios que son rentables para el país, que además permiten también hacer exportaciones desde frontera, que es muy importante porque no solo generamos divisa vendiendo productos hacia el exterior, sino también que tenemos servicios que podemos potenciar. Y también, por supuesto, las construcciones de infraestructura. Pero es un fondo que también tiene una rentabilidad, busca una rentabilidad y por supuesto un reintegro de parte de esa inversión que genere más ingresos en función también del gasto social y al propio tiempo para seguir invirtiendo. Yo creo que es algo muy novedoso, pero como nos decía el presidente y como lo reitera muchas veces, lo tenemos que hacer bien y desde su instrumentación deben hacer correctamente, con los indicadores bien definidos, cómo medir su impacto, las metas anuales a las que queremos llegar con ese fondo de inversión. Las inversiones para los alimentos, que son clave. El sector agroalimentario y la producción de alimentos tienen la prioridad, como decimos nosotros, en todas estas medidas y sobre todo en los incentivos. Y por supuesto los presupuestos locales tienen otra dimensión en esta estrategia. ¿Cuál es el cambio del presupuesto local? Sí, a ver, ¿cómo es el cambio? Nosotros, una de las medidas que están en la estrategia, y ahí está lo transversal del sistema financiero, es incrementar y potenciar en términos objetivos la autonomía, sobre todo, y el autoabastecimiento de producciones locales, lograr la mayor producción local posible en cada territorio y lograr al propio tiempo con esos proyectos de desarrollo local y con la política de desarrollo territorial que recientemente fue aprobada en el Consejo de Ministros y que me imagino habrá una mesa redonda para explicar. En estos días bueno, pues el presupuesto desde el sistema financiero tiene diseñado en la estrategia un grupo de medidas que flexibilizan la operatoria de los presupuestos locales. Como conocen, nosotros todos los años vamos explicando medidas que hasta ahora un poco estaban dirigidas en crearle más capacidad de ingresos a los presupuestos desde la planificación centralizada y desde el presupuesto. Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, de que los presupuestos locales puedan acceder gradualmente a mecanismos adicionales de financiamiento, es decir, tengan la capacidad de endeudarse y por tanto puedan pedir crédito o emitir letras para precisamente respaldar proyectos productivos, para respaldar determinadas líneas de producción que con los ingresos y con la rentabilidad que eso recoge, que en primer lugar va a jugar una función social esencial, que es la producción de alimentos, pero con esa rentabilidad y con esa utilidad, pues entonces podrá financiar y amortizar ese endeudamiento al que pueden tener la capacidad de adquirir. Le da más capacidad de dirección a los intendentes y también los hace pensar y actuar, además, ¿no? Le da mayor responsabilidad en el manejo de los recursos y en la búsqueda de recursos
propios para el territorio. Por supuesto, esto lleva una preparación, esto lleva un nivel de capacitación que también está diseñado, lleva la conducción, el acompañamiento nuestro como organismo hacia las provincias y hacia los municipios. Y también hay un cambio y un diseño importante, el cual se va a profundizar cuando se explique la política para el desarrollo territorial, en el manejo de los recursos de la contribución territorial. Muy importante. Nosotros tenemos que lograr que la contribución territorial se convierta en la primera fuente para generar desarrollos locales. Y hablo de desarrollos productivos, de inversiones, de programas de producción de alimentos, de la agroindustria, de la miniindustria, porque esa miniindustria allí resuelve ese autoabastecimiento municipal. Y entonces está el diseño de mecanismos como, por ejemplo, la administración en fideicomiso de esos recursos, un poco para que la población entienda, esa es la administración a través de una agencia bancaria que administra esos recursos que se ubican ante determinados proyectos y que tienen un reintegro. Incluso van a tener como ventaja que aquellos recursos que están administrados, que están en fideicomisos, que no sean ejecutados dentro del ejercicio anual, porque el presupuesto tiene un carácter anual en su ejecución, pues puedan traspasarse en la continuidad de ese proyecto inversionista hacia los años subsiguientes. El presupuesto, lo que usted se le queda, lo pierde. Si no lo ejecutó. En este caso, eso sigue para el próximo año para fiscal. el próximo año fiscal, y la intención, por supuesto, es regular, implementar todo esto ya con el presupuesto y con la ley del presupuesto para el 2021, y al propio tiempo este diseño también busca ese criterio de rentabilidad y ese régimen de reintegro de esas utilidades que permitan entonces lo que llamamos seguir reinvirtiendo en función del desarrollo. Y otra medida que además ha sido muy bien acogida tanto por los municipios como las provincias, y también genera una mejor administración y gestión de la reserva de ingresos en los territorios, es precisamente que los municipios puedan retener del sobreincumplimiento de los ingresos en el ejercicio fiscal, a partir de potenciar, por supuesto, todas las fuentes de ingresos. Yo creo que son medidas importantes que, insisto, generan también un diseño más novedoso, más flexible del presupuesto en la óptica de respaldar, pero también buscando el necesario equilibrio y la necesaria sostenibilidad fiscal. Respalda lo que está en la Constitución, de que el municipio es el centro de la vida política y social del país, y que por lo tanto tiene que tener esas posibilidades de desarrollarse desde sus propias fuerzas, ¿no? Exactamente, así es, y además seguimos trabajando en el diseño. Esto también parte de escuchar a los territorios, de escuchar también a todas nuestras estructuras de base, a los académicos, a todas aquellas personas que tienen ansias y que han aportado sus conocimientos en función también de esta estrategia, lo mismo economistas, contadores, la ANEC, que también nos ayuda tanto. Es decir, ha sido el compendio de muchas ideas que realmente yo insisto, lo que hay es que implementarlas bien, muy rápido pero bien, para que tengan el efecto esperado. Y me quiero detener, Randy, en algo que nosotros creemos que es muy importante dentro de las medidas de la estrategia, y a la cual también el presidente se ha referido bastante, y es buscar los mecanismos indirectos que estimulen e incentiven la principal prioridad del país, que es el incremento de las exportaciones, para que el país pueda generar la divisa suficiente en función del desarrollo y en función también de la satisfacción de las necesidades del país. Nos estamos refiriendo entonces a los incentivos fiscales que están diseñados desde la estrategia para estimular a los exportadores. Y cuando me refiero un poco a los exportadores, me estoy refiriendo a los productores y prestadores de servicios. De ahí la necesaria conexión que tiene que haber entre el incentivo fiscal y el estímulo a esos productores. Pero por supuesto, estos incentivos fiscales se van a otorgar ante, en primer lugar, incremento de esos niveles productivos de prestación de servicios que generen
año tras año mayores ingresos por exportación. Si usted exporta más, tendrá más beneficios, tendrás beneficios y tendrás más beneficios. Pero además, incluso si tú logras esas exportaciones, porque no es solo facturar y registrarlo, sino cobrar esa divisa, pues también estará condicionada a la entrega de beneficios. Y un indicador muy importante, y es que en la misma medida que crezca la exportación de esos bienes o su diversificación, se reduzca el coeficiente de importación. ¿Qué es eso? Para hacernos entender que entonces crezcamos en la exportación, pero no deterioremos las importaciones que tiene que hacer ese productor para poder elaborar o producir ese bien exportable. Exacto. Entonces, si no deterioramos y por el contrario disminuimos ese nivel de importación, logramos un aumento de la exportación neta, y realmente la utilidad en divisa, que es en definitiva la que el país puede utilizar en función de su desarrollo y del sostenimiento de los servicios a la población, pues en términos reales será mucho mayor. Ahora, ¿en qué consisten estos incentivos diseñados dentro de la estrategia? Porque siempre hay que seguir pensando más. Estos incentivos, para ir poniendo ejemplos, se centran sobre todo en el impuesto sobre las utilidades, que como hemos explicado, en el caso de las empresas y de las cooperativas, porque tengo que hacer una precisión importante, estos incentivos fiscales es para todos los actores económicos, es decir, hemos diseñado la posibilidad de exportar a todos. Exactamente, hemos diseñado incentivos a la exportación para todo aquel actor económico que exporte bienes, tanto hacia el exterior como en plaza o prestaciones de servicios, e incluso ventas a la zona especial de desarrollo marinero. Por tanto, de estos incentivos se van a beneficiar tanto los trabajadores por cuenta propia, como las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, como las empresas estatales, como las sociedades mercantiles, e incluso las modalidades de inversión extranjera. Por tanto, estamos hablando prácticamente de todo el escenario de actores económicos. En el caso de las empresas y las sociedades mercantiles cubanas que exporten bienes o presten servicios, insisto, también en plaza, incluyendo la zona especial de desarrollo marinero, van a tener una bonificación que va a oscilar entre un 10 y hasta un 40% del impuesto sobre utilidades a pagar. Por tanto, es una bonificación importante. Pero lo más importante es que esta bonificación se aplica a ese impuesto, pero también a esa utilidad después de impuestos que tuvieran que aportar, porque eso tiene un efecto de incremento de la utilidad después de impuestos, pues como incentivo se le permite a la empresa quedarse con ese importe resultante que iría a la utilidad después de impuestos o al rendimiento de la inversión estatal. El resultado directo para los salarios de los trabajadores, para inversiones de las empresas. Incluso se está permitiendo dentro de la estrategia que ese monto que la empresa se queda él porque se aplicó la bonificación, porque exportó, porque cumplió los indicadores, pues también se está permitiendo y se está instrumentando que pueda ser distribuido dentro de la distribución de utilidades que se le hacen a los trabajadores, porque quienes producen esos bienes en nuestras fábricas, en nuestras empresas, en esas cooperativas, pues nuestros obreros, nuestros trabajadores, y entonces hasta el final es como un cierre de proceso. Los importes, los dineros resultantes, las utilidades resultantes de estos incentivos, pues también serán distribuidas como utilidades a los trabajadores. En el caso de las empresas mixtas, los contratos de asociación económica internacional, que como conocemos ya tienen un régimen especial de tributación menos gravosa, pues podrán aplicarse bonificaciones entre un 10 y hasta un 30%. Las cooperativas, insisto, agropecuarias o no, entre un 5 y hasta un 20% de la utilidad per cápita. Aquí los porcientos un poco cambian, no porque demos tratamiento distinto, sino porque la determinación del impuesto, esto me llevaría a otra mesa, tiene diferentes formas de cálculo. Claro. De ahí que otros beneficios, exactamente, de ahí que los porcientos varíen en esa magnitud, pero en términos de impacto prácticamente es el mismo en todos los actores. Y a los trabajadores por cuenta propia y otras personas autorizadas,
ese beneficio se va a aplicar en el impuesto sobre los ingresos personales, que va a ir entre un 5 y hasta un 15% del impuesto a pagar, que creemos que va a tener un impacto importante. Estamos trabajando aceleradamente para que la instrumentación de estas normas pues sean lo antes posible, y ya con el cierre fiscal del año 2020 pues puedan las entidades que son productoras de bienes exportables y de servicios aplicarse estos incentivos fiscales. Dos noticias importantes: uno, mayor flexibilidad y mejor territorial, y segunda noticia, pues incentivos fiscales para quienes exporten más, y eso por supuesto en beneficio de la empresa, de la cooperativa o de los trabajadores por cuenta propia y de los colectivos laborales en general. Son noticias importantes. Yo le propongo hacer un breve alto, ministra, y hacemos pues aquí para que se digieran mejor las noticias. Hay más noticias todavía que dar, así que vamos a hacer un alto y seguimos con usted. Los asuntos que marcan la agenda informativa nacional, analizados con fuentes autorizadas. La realidad de Cuba con información de primera mano. De temas nacionales, más allá de la noticia. La ministra de Finanzas y Precios daba importantes informaciones sobre cómo el incentivo a la exportación y a la disminución de las importaciones no pasa solo por declaraciones políticas, pasa por acciones prácticas que ya se van a implementar y que tienen los incentivos fiscales, pues uno de sus componentes esenciales. Pero esos incentivos solo serán para los sectores exportadores, o hay algunos otros sectores que el país quiere potenciar y que tendrán también incentivos fiscales, ministra. Sí, Randy, en correspondencia incluso con la estrategia y el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030, nosotros hemos diseñado incentivos que un poco también respaldan, insisto, los sectores estratégicos y los ejes estratégicos. Si nosotros tenemos definidos cuáles son las prioridades dentro de esos sectores estratégicos, pues allí es donde tenemos que diseñar los incentivos y sobre todo mecanismos indirectos que nos ayuden a estimular el desarrollo de esas inversiones y sobre todo la generación de bienes. Y uno de los sectores, por ejemplo, en los que estamos trabajando un grupo de incentivos fiscales, no solo incluso en los impuestos sobre utilidades, sino también en otros aportes al presupuesto, y también desde la óptica, como explicaba con el Fondo de Inversiones, de los respaldos presupuestarios, pues por ejemplo, el sector de la energía renovable. Un sector muy importante para el país, estratégico en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, tiene una participación importante dentro de esta estrategia, y por supuesto ahí tendrá un diseño integral e integrador de incentivos que estimulen pues el desarrollo más acelerado o en el menor de los plazos de esa energía renovable, que tributa por supuesto también a la eficiencia energética de nuestro país, y lo estamos trabajando de conjunto con el Ministerio de Energía y Minas. Y hay un sector muy importante que se le están diseñando muchos mecanismos indirectos y sobre todo también de ordenamiento para compulsar algo muy necesario en estos tiempos, que es el de la producción de alimentos. Y explico la producción de alimentos y en el sentido más bien completo, no solo la producción agropecuaria, sino también la producción industrial de alimentos. Y ahí estamos evaluando la aplicación, por ejemplo, de incentivos a la miniindustria.
de esas producciones que se generan. Fíjate que es integradora la estrategia, porque estamos hablando de mini industrias locales que generan producción de alimentos y por tanto al mismo tiempo estamos incentivando no solo ese autoabastecimiento municipal, sino también producir bienes para la población de esa localidad y de esa comunidad. Ahí se están diseñando también incentivos fiscales, sobre todo en el impuesto sobre las ventas, cuando se comercializan, de manera que permita también reorientar esas producciones hacia el comercio minorista de esa localidad y de ese municipio. También se trabaja en el ordenamiento de la comercialización de productos agropecuarios, que bueno, explicarán los compañeros de la agricultura. Hoy se trabaja intensamente por un grupo de organismos liderados, por supuesto, por la dirección del gobierno y del Ministerio de Economía, donde los incentivos fiscales van a jugar un papel importante, sobre todo para estimular al productor. Muy importante. Muy importante, porque entonces aquí vienen a jugar también mecanismos indirectos también tenga y vienen a buscarse mecanismos indirectos, porque aquí juega un papel importante los precios a partir de las ofertas, pero nosotros tenemos que lograr con esos incentivos y con esos mecanismos indirectos que el productor, el que está pegado a la tierra, el que produjo la fruta bomba, la malanga, el plátano, pues se beneficie de esa comercialización de cerdo, minorista, de la carne de cerdo, es decir, de todos esos productos, y realmente no se quede, como decimos nosotros, en el proceso de comercialización o a nivel de los intermediarios, todas las utilidades y las ganancias de esa comercialización. Eso lleva también un diseño de ordenamiento y sobre todo para compulsar, compañeros, la venta de productos. Primero la producción, porque para vender cualquier actor económico, cualquier forma productiva, lo primero que necesitamos es producir y sobre todo estimular las producciones que como decimos nosotros, sean de ciclo corto, que generen alimentos para la población, la sostenibilidad alimentaria que es tan importante, y para ello entonces tienen que venir los incentivos en el orden financiero, también los habrá en el orden crediticio, ¿entiendes? Para poder lograr el estímulo a esas producciones. Y sobre todo algo que me quiero referir, que es que no haya impago a los productores, es decir, no solo incentivos para producir más, sino también para que no se produzcan baches ni brechas en el pago que hay que hacerle a esos productores por haber cumplido con la contratación y con las producciones. Problemas no resueltos, exactamente, problemas no resueltos, y por eso decíamos, no solo vamos a dar incentivos, sino también creemos que habrá que penalizar y habrá que adoptar las medidas una vez diseñado toda esta estrategia, que bueno, también explicará el ministro de la Agricultura, en buscar que las empresas o que las entidades comercializadoras le paguen a tiempo a los productores. Y por ejemplo, ya está en vigor la resolución del Ministerio de Finanzas que dispone incentivos fiscales a algo muy importante en el país, de lo cual nos ha insistido muchísimo la dirección del Estado y del Gobierno, y es que a todos le pongamos innovación, porque precisamente con la ciencia y con la innovación pues vamos a lograr por supuesto que los resultados sean mucho más productivos, más eficientes y sobre todo en más corto plazo. Y además hay mucha generación de ideas. Los científicos en todos los órdenes y en todos los sectores nos están aportando constantemente. Yo soy una de las cubanas que vivo orgulloso de eso y por eso lo digo en todas partes, y entonces se ha diseñado un grupo de incentivos para las entidades y las empresas que califiquen de alta tecnología. Por eso que explicamos aquí de cómo se van a calificar esas empresas, cuáles eran los términos en los que podían aspirar a hacer ese tipo de empresas, y tenemos varias. Dentro del polo científico tecnológico nuestro hay varias que tienen esa posibilidad. Lo que aquellas que califiquen tanto dentro del polo científico, de los de Biocuba Pharma, como de otros sectores, porque también las hay de otros sectores, pues estarán beneficiadas con un régimen de pago de impuestos
que es un régimen que incentiva, con una disminución importante en el pago de utilidades, se le exime de los impuestos indirectos, lo que nosotros llamamos el impuesto sobre las ventas, incluso de los pagos de los aranceles por aquellos equipos, maquinarias y tecnologías que requieran importar en función de esos procesos de innovación y de desarrollo que tengan que realizar. Y muy importante, en función también de dar cumplimiento a la política de informatización de nuestra sociedad y del país, ir desarrollando en que los aportes al presupuesto del Estado se realicen por nuestras plataformas electrónicas, por las plataformas electrónicas diseñadas en el país, y yo creo que tenemos que ayudar dando también incentivos a que nuestros contribuyentes, sobre todo nuestros contribuyentes personas naturales, que además los vamos a aliviar del trámite de tener que acudir a las oficinas bancarias a hacer el pago de los impuestos, pues puedan pagar a través de Transfermóvil, de Telebanca. Estamos trabajando con Enzona también para que el pago de los impuestos se hagan de ahí, y se ha diseñado un incentivo a los que paguen desde estas plataformas, con una disminución de 1%, de hasta un 3% por los pagos que se realicen. Estamos en proceso de elaboración de la norma jurídica y haciendo todo lo posible para que ya en el mes de agosto, y con los pagos de los impuestos y contribuciones en el mes de agosto, pues ya nuestros contribuyentes puedan aplicar, o se les va a aplicar una bonificación cuando estos pagos los hagan desde esta plataforma. Es decir, que para el que pague adelantado, como cuando empieza en febrero, tiene un 5%, y ahora además se le agrega este que es mensual, de un 3% si usted paga electrónicamente. Exactamente. Incluso, como estamos en las provincias, menos en Mayabeque y en La Habana, en un grupo, las restantes provincias en fase 3, ya empezó a surtir efecto el pago de las obligaciones de impuestos que fueron aplazados como resultado de la COVID. También hemos diseñado incentivos dentro de las bases que aplicamos aquí. Usted se imagina que el mes que viene, el que adelante el pago y además lo haga por la plataforma, es un 5 y un 3. Pero nos hace falta adelantar esos financiamientos en función, recuerde, de que esos ingresos van hacia nuestros presupuestos municipales. Lo mismo que se aplicó en febrero, o sea, en la campaña normal, ahora se ha aplicado en esta campaña extendida para quienes lo hagan rápido. En 60 días, exactamente. Y entonces yo creo que son medidas que estimulan, incentivan también la disciplina fiscal, que es algo también que es un reto para nuestro país, lograr una disciplina fiscal, sobre todo sistemática que nos permitan contar oportunamente con esos aportes. Y como explicábamos, también tenemos que buscar mecanismos indirectos que un poco penalicen la improductividad. Yo creo que es importante que también desde mecanismos indirectos y no administrativos estimulemos a que no haya tierra ociosa en el país, y yo diría más, que no haya tierras deficientemente explotadas. Y es por eso que se está trabajando en generalizar ya el impuesto de sociedad de tierra e incrementar para todo el país. Para todas las provincias. Estaba en algunas provincias, para todas. Estaba en Pinar del Río, en Cienfuegos, y ahora para el año que viene se aplica en todas las provincias con cuantías que se están diseñando, incrementadas, para realmente esto tenga un efecto, y el que tenga tierra deficientemente explotada, si no las va a explotar, primero lo que queremos es que la exploten, que la pongan a producir, y si no, que las entreguen para podérsela otorgar a aquellos que sí están deseosas de producirse. En cuanto al crédito público, yo creo que hay una medida que es muy importante, y es uno de los artículos enunciados incluso en la ley del presupuesto del Estado de este año, en los que también estamos trabajando aceleradamente, tanto la Banca Central como el Ministerio de Finanzas y los restantes organismos globales, que es instrumentar, cosa que no es fácil porque no estábamos acostumbrados a ello, el mercado de deuda pública en el país, que no es más que dar la apertura a que participe el sector empresarial en la adquisición de bonos soberanos, es decir, adquiriendo ellos créditos del Estado cubano, bonos soberanos de la República de Cuba, y diseñar entonces la incorporación también
paulatina de personas naturales que con sus ingresos lícitos generados por sus actividades, pues entonces puedan también adquirir y hacer una inversión financiera a través de la adquisición de bonos soberanos, lo cual tiene como objetivo fundamental exactamente diversificar la participación de nuestros actores económicos, buscar una conexión integrada, porque también esas son inversiones financieras y bueno, pues debemos ir buscando la participación de los actores de una forma, por supuesto, regulada, ordenada. Todo aquí se va a hacer con base a normas en la financiación de nuestros déficits presupuestarios, que hoy está concentrado en el sistema bancario, y contribuir, por supuesto, entonces a la sostenibilidad fiscal en términos de endeudamiento público. No puedo dejar de explicar qué hay diseñado en términos de política de precios. De lo que usted en su última intervención recuerda hablaba, ¿no? Que estaba trabajando. Exactamente. Explicar lo siguiente, como primera medida dentro de la estrategia en términos de precios, aparece una que yo creo que está bien clara, que es establecer de manera gradual. Fíjense que esto lleva a una gradualidad porque es un tema complejo, un tema además que lo mueven muchos resortes. Una política de precios se mueve también en función de todo lo que hemos hablado, la producción de bienes, la necesaria oferta, la diversificación de esas ofertas, la presencia de varios actores económicos que estén conectados entre sí, una cadena de comercialización que asegure una eficiencia en la distribución de esos bienes y esos servicios con la participación de todos los sectores económicos. Y es por ello que estamos hablando de establecer de manera gradual una política de precios única, porque lo que lleva a precio es el producto y no diferencia entre los actores económicos. Por tanto, estamos en el diseño de una política de precios que tiene que ser única, que tiene que ser inclusiva, no exclusiva, y que busque igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, tanto el sector estatal como no estatal, porque ¿a qué nos estamos refiriendo? A una política de precios que es sobre los productos y sobre los servicios, y no sobre quién lo produzca. Si usted es más eficiente, tendrá más beneficios. Y si usted es más competitivo, tendrá más beneficios. Y si usted es más racional en la producción de esos bienes, e incluso es más eficaz porque fuiste más rápido, porque utilizaste más oportunamente el momento, los recursos, pues entonces obtendrás mayores beneficios. Esta es una política que va a otros empeños, muchos mayores, donde además estamos buscando la adaptación a buscar incentivos también desde los precios a esas producciones, y donde nos va a llevar también a una flexibilización gradual de los actuales niveles de precios descentralizados, porque si realmente es una política inclusiva, pues habrá que descentralizar niveles de precios, sobre todo buscando esa eficiencia y esa competitividad necesaria. Pero al propio tiempo el Estado regula también precios, porque tendremos que seguir regulando aquellos precios que son muy sensibles y de alto impacto en la población, de manera de seguir protegiendo, por supuesto, la adquisición de esos bienes, y como explicábamos en la mesa anterior, al propio tiempo y a la par se rediseñan y perfeccionan mecanismos de control e inspección de precios, buscando potenciar el control popular, buscando la denuncia popular, sobre todo a los precios abusivos y especulativos, que es lo que tenemos que buscar en esa denuncia del control popular, derivado, Randy, en no pocos casos, de actividades económicas ilícitas que tenemos que enfrentar desde nuestras responsabilidades, un grupo de organismos y un grupo de organizaciones, y que, como se ha dicho, pues lo vamos a enfrentar y se está enfrentando en muchas provincias del país. Fíjense que cuando usted ve las denuncias de la población indignada con determinados precios especulativos y abusivos por parte de los revendedores, estamos hablando de una actividad económica ilícita, que hay que enfrentarla ahí en el municipio, en la comunidad, en la zona donde se produce, porque realmente son indignantes y irritantes, en medio del esfuerzo que hace la dirección del Estado y el gobierno para, con la limitación de recursos que hay, generar
un grupo de productos básicos y sensibles para la población. Y la respuesta oportuna y la respuesta de rigor que por supuesto lleva este tema. De eso hablaremos también aquí pronto en la mesa. Exactamente. Y dentro de esos mecanismos de control tiene que estar la información de precios. Hay que diseñar una forma distinta de informar los precios y que haya un respeto también al consumidor, que haya un monitoreo y que realmente la opinión popular pues también nos dé a nosotros con mayor sistematicidad, como ha pasado en estos últimos tiempos, un mayor reloj. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar del seguro para cerrar. También el seguro y los servicios asociados a los seguros y a los servicios conexos se deben redimensionar. Yo creo que si alguna experiencia hemos evaluado, hemos sacado de estas etapas del enfrentamiento a la pandemia, es la necesidad también de diseñar nuevos productos de seguro, sobre todo destinados al sector no estatal, para que puedan proteger sus activos, para que ante una situación como esta de paralización de sus actividades puedan pues estar indemnizados del seguro a través del diseño, por ejemplo, de seguro de lucro cesante y también puedan tener entonces indemnizaciones para proteger a sus trabajadores conforme mecanismos de protección que hoy no estaban disponibles. Están diseñados. Bueno, pues entonces nuestras empresas de seguro dentro de esta estrategia diseñan e instrumentarán este tipo de seguros, además también de seguros que coadyuven también al sector productivo, y no puedo dejar de mencionar a la producción de alimentos, donde también estamos participando en el diseño también de complementos del seguro como forma de financiación a nuestros productores para poder cubrir sus riesgos. Yo creo que un tipo de medidas muy abarcadoras, como bien te explicabas, con un carácter transversal, que el Ministerio de Finanzas y todo el sistema de administración financiera tiene el compromiso y la alta responsabilidad de aplicarlo rápido, de aplicarlo bien y sobre todo de poder buscar el entendimiento, el entrenamiento para que a nivel primario, desde nuestras empresas, desde nuestras unidades empresariales base, desde nuestras formas productivas, cooperativas, desde todos los actores, pues haya un entendimiento y entonces se apliquen correctamente en función del cumplimiento de esta estrategia. Ministra, en el ámbito de la seguridad social, que es uno de los asuntos también complejos entre el presupuesto por el monto tan elevado que significa, hay también sí, no hay precisiones, hay medidas, quizás no las expliqué por un tema de tiempo y también darle la oportunidad a nuestra ministra Martelena, ¿no? Pero hay un grupo de medidas encaminadas a buscar una mayor participación de las personas en la contribución a la seguridad social. Como hemos explicado muchas veces, la seguridad social en Cuba es uno de los proyectos más humanistas que tiene la revolución. Nosotros financiamos en los últimos años casi 7.000 millones en términos de seguridad social para que las personas que contribuyeron a su trabajo pues puedan entonces ser retribuidos con sus pensiones, con sus jubilaciones, pero es más el tiempo que disfrutan de esas pensiones porque tenemos una población que además tiene un alto, tiene dinámica demográfica que vive bastantes años después de su retiro y siempre la financiación es mucho más alta que la contribución que fueron haciendo. Entonces también como parte de esa estrategia, de conjunto con el Ministerio de Trabajo, de conjunto con el Ministerio de Economía y la academia, estamos trabajando en buscar otras fuentes que incluye también el seguro, para buscar un seguro de vida a más largo plazo que permita también incluso diseñar productos que la persona pueda también contar con esa fuente de financiamiento una vez que se jubile. Imagino que todo esto que nos ha explicado llevará varias resoluciones, explicaciones. Exactamente, todas estas medidas que bueno ya pueden acudir al sitio web institucional de nosotros, como siempre decimos, nosotros siempre ponemos nuestra lámina con todos nuestros teléfonos, con toda la identificación de nuestras páginas institucionales, pues también todas estas medidas están ya puestas en nuestro sitio web, tanto del Ministerio de Finanzas como del ONAC, y se emitirán las normativas que se requieren. Estamos previendo incluso muchas de ellas en la ley del presupuesto, otras a través de decretos del Consejo de Ministros.
a través de resoluciones y acuerdos del Comité Ejecutivo y resoluciones del Ministerio de Finanzas. Mucho trabajo, pero con mucho compromiso y por supuesto con ganas de hacer muchas cosas. Muchísimas gracias, ministra. Varias noticias aquí se han dado en esta mesa redonda que van pues desde el incentivo a la exportación, los incentivos fiscales a las principales producciones estratégicas del país y también pues hasta noticias sobre el seguro y sobre las maneras de continuar pues buscando mecanismos para las formas de gestión no estatal. Le solicito por supuesto, como ha sido siempre costumbre, que nos acompañen los compañeros del ministerio hoy en la noche, mañana en la mañana, pues también contestando, intercambiando con los foristas a través de Cuba Debate, con todo preparando sobre esta mesa redonda. Gracias a usted y nosotros seguimos aquí en nuestra mesa redonda. Bueno, y para poder entender, por supuesto, la estrategia económica y social del país hay que mirar hacia el mundo. ¿Qué está pasando como resultado de la COVID-19? ¿Cómo se ha ido profundizando una crisis económica que venía ya, que tuvo un pico en el 2008 y que ahora tiene una nueva expresión en la economía internacional? Les propongo ver algunas noticias de lo que está pasando en el mundo, en el ámbito económico y también su impacto social, sobre todo en los Estados Unidos, para después entonces hablar con la ministra presidenta del Banco Central de Cuba. España enfrenta una de las temporadas estivales y turísticas más extrañas de los últimos tiempos debido a la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Muestra de ello son las calles de Madrid o la misma Plaza Mayor donde nos encontramos, que luce mucho más vacía de lo que debería en un mes de julio. La decisión del Reino Unido de imponer una cuarentena obligatoria de 14 días a los pasajeros que procedan de España, así como la recomendación de no viajar al país ibérico salvo que sea esencial, ha dado la puntilla a un sector que ya empezó la temporada con malas expectativas. El impacto del coronavirus en España destruyó más de 1 millón de empleos en el segundo trimestre, son datos de la EPA, la encuesta de población activa, que también revela que 55.000 personas se quedaron sin trabajo entre abril y junio, lo que sitúa el número de parados en más de 3.300.000 personas. Abordamos ahora información de Alemania en un rubro que es vital para ese país europeo y es la industria de la aviación. ¿Por qué lo hacemos? Porque esa industria está enfrentando la mayor crisis de toda su historia. ¿Quién le propina el golpe final? El COVID-19. Hasta ahora no ha podido controlarse en suelo europeo y esto retrasa la movida de los motores de recuperación de una industria que es estratégica para el motor europeo. Desde estas compañías aéreas están previendo recortes de empleos, eso quiere decir despidos, alegando que la demanda es débil, por lo tanto inestable, producto del aumento de nuevos infectados COVID-19. Las nuevas medidas ecológicas que Francia planea poner en marcha pasan por exigir que todos los edificios con aire acondicionado mantengan sus puertas cerradas, así como prohibir los calentadores utilizados por los restaurantes en terrazas libres. También incluyen una moratoria en las nuevas zonas comerciales en las afueras de la ciudad. Todas estas medidas se anunciaron después de una reunión del Consejo de Defensa Ecológica de Francia realizada este lunes. La policía ha dispersado con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que se habían reunido una noche más ante el Tribunal Federal para protestar contra los abusos policiales. Las manifestaciones se han repetido todas las noches desde el asesinato por la policía de George Floyd. Bueno, son parte de las realidades que está enfrentando el mundo, temas del turismo, temas de la economía global y también el impacto social que esto tiene. Eso es parte del contexto en el que nos estamos desarrollando y que tiene un impacto directo en la economía de nuestro país. ¿Cómo lo seguimos enfrentando? ¿Cómo dentro de esta estrategia participa el Banco Central de Cuba? De eso estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Económicas implementadas en el país durante los últimos días precisan de la disponibilidad de tarjetas magnéticas con respaldo en moneda libremente convertible.
Desde que este producto bancario iniciara en Cuba en octubre pasado, en la provincia de Las Tunas, se contabilizan hasta la fecha más de 10.000 tarjetas de esta modalidad en el Banco de Crédito y Comercio del territorio. Especialistas apuntan que desde que comenzaron a operar las tiendas disponibles para este tipo de moneda a partir del 20 de julio, en las primeras jornadas creció notablemente la demanda de las tarjetas magnéticas para estos fines. Desde que se anuncian nuevas medidas, el Banco de Crédito y Comercio en Las Tunas registra cifras superiores a las 1.200 tarjetas abiertas en dólares americanos. Es decir, que se ha visto un cambio vertiginoso, afluencia de clientes en las sucursales, mucha demanda para este servicio. Es este, además, un producto bancario que, a tono con la informatización de la sociedad cubana, permite facilidades en las operaciones. Ordenar transferencias bancarias, lo mismo por los canales de pagos electrónicos, ya sea Transfermóvil, Kiosco Bandec y demás, como hacer transferencias presenciales en los bancos entre cuentas, no tiene que ser solamente en la modalidad de USD, admiten depósitos en efectivo y que estos depósitos están exentos del gravamen del 10% a partir de las nuevas medidas implementadas por el país. Añadió el comunicador que a través del Transfermóvil o el kiosco, los interesados pueden abrir sus cuentas en USD, evitar las colas en las sucursales y solo acudir a ellas a recoger la tarjeta magnética cuando esté disponible en la unidad bancaria correspondiente. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esa es una de las expresiones de las nuevas realidades que está viviendo la banca cubana. Pero ¿cómo se ha propuesto participar dentro de la estrategia? ¿Cuáles serían las acciones fundamentales que va a tener todo el sistema bancario del país? Sobre eso, pues me gustaría preguntarle a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, la compañera Marta Wilson González. ¿En qué sentido caminaremos en esta estrategia? ¿Cómo aparecerán nuevos actores también dentro del sistema bancario? ¿Qué se puede esperar? Buenas noches, Randy, compañeros de la mesa redonda, televidentes y radioyentes. Pues sí, el sistema financiero cubano y el Banco Central es un organismo global que funciona en toda la economía, es transversal a toda la economía, a todos los sectores económicos y por tanto ha creado también dentro de la estrategia del gobierno una estrategia para poder desarrollar la economía en esta crisis prolongada. Hay que señalar que al iniciarse la situación de la emergencia epidemiológica, ya el sistema financiero se encontraba trabajando en un grupo de tareas relacionadas con la implementación de los lineamientos de la política económica y social del país, entre las que podemos mencionar el ordenamiento monetario, el cumplimiento de la política crediticia que fue actualizada precisamente en junio del 2019, la creación y desarrollo de un mercado de deuda pública, de la cual ya la ministra Macy abordó el tema, y el impulso de la bancarización y de los medios electrónicos de pago. Recordar que en los primeros meses de la crisis de la epidemiológica, el banco realmente mantuvo sus servicios fundamentalmente en los servicios esenciales a la población, que eso fue tratado en las 2 mesas redondas anteriores, en desarrollar el comercio electrónico para poder ayudar a que las personas con esta crisis pudieran desde sus casas, pudieran acceder a los mercados de venta de alimentos, e implementar las medidas relacionadas con los financiamientos otorgados. Recuerden la resolución que relacionaba que los créditos habían sido suspendidos por un tiempo hasta que las actividades pudieran reanimarse en las diferentes etapas que fueran implementándose. Bueno, al iniciarse esta etapa prolongada de crisis que afecta tanto a la vida nacional como internacional, pues entonces, por supuesto, el sistema financiero elaboró la estrategia que participa junto con el resto de los organismos de la Administración Central del Estado en esta estrategia, y que tener en cuenta que el banco, por la actividad que desarrolla, participa en la implementación de casi todas las medidas que han sido explicadas anteriormente y que serán explicadas posteriormente por los diferentes organismos que participen en esta mesa redonda. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia del sistema bancario como tal y financiero, nosotros tenemos que puntualizar que se rigen en 3 políticas fundamentales: la política monetaria, la política cambiaria y la política crediticia. Y que además esta estrategia contempla el desarrollo del sistema de pagos y la estabilidad del sistema financiero. Y todo esto debe funcionar de forma armónica y coherente para evitar contradicciones
en sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Debemos puntualizar para la comprensión de las medidas que se van a explicar posteriormente los objetivos fundamentales de las tres políticas que he mencionado: la política monetaria, cambiaria y crediticia. El objetivo fundamental de la política monetaria es lograr la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y contribuir a alcanzar los principales equilibrios macroeconómicos, y el cumplimiento de este objetivo involucra medidas estructurales e institucionales y así como una gestión sistemática de esa política. La política crediticia tiene como objetivo fundamental avanzar en el logro de la convertibilidad de la moneda nacional en correspondencia con las divisas, y el régimen cambiario que se establezca permita gestionar el tipo de cambio y de forma tal que alcancen los equilibrios macroeconómicos y los objetivos de comercio exterior que necesita el país para su desarrollo. La política crediticia está más enmarcada en estimular el papel del crédito en la economía, así como las diversificaciones de las actividades crediticias, de manera que no se afecte la estabilidad del sistema financiero. Y en esta política crediticia, pues tenemos que trabajar muchísimo para lograr potenciar los diferentes sectores económicos del país, que no solamente son los estratégicos que están en el Plan de Desarrollo Nacional y Económico hasta el 2030, sino todos los actores que hoy participan en el desarrollo económico del país, como la forma de gestión estatal, las empresas estatales, todos los actores que puedan contribuir al desarrollo. Otra de las tareas en la que ha estado trabajando el sistema bancario tiene que ver con el ordenamiento monetario. Y fundamentalmente en el tema bancario, pues ahí están relacionadas la unificación monetaria y la unificación cambiaria. El presidente explicaba en su discurso el otro día que era parte de todo lo que se ha venido trabajando. Y es algo que ya, como bien él planteó, ya tenemos que transitar para lograr que esas dos unificaciones se logren y poder trabajar con mayor objetividad en la economía y que represente realmente lo que pasa en la economía. Bueno, nosotros para esta estrategia hemos identificado retos de alta complejidad, teniendo en cuenta los temas que hay que desarrollar para potenciar esta estrategia, y consideramos que estos son imprescindibles para el desarrollo del sistema bancario y financiero y de forma de contribuir a la actualización del modelo económico. Y para eso contamos con un grupo de especialistas y funcionarios que con mucha experiencia dentro del sistema financiero y comprometidos con el desarrollo y con la innovación, algo que nos están llamando a que hay que potenciar la innovación y el desarrollo, que sin innovación no hay desarrollo posible en la actualidad. Entonces, aquí vamos a empezar a mencionar un grupo de medidas que son las que integran la estrategia que hemos diseñado. Una de las medidas es perfeccionar la programación monetaria, así como las herramientas estadísticas y econométricas del Banco Central para el análisis y estimación de las principales variables que inciden en el equilibrio monetario. Aquí nos estamos refiriendo a que estas herramientas que utiliza el banco y que además le sirven también al resto de los organismos de la Administración Central del Estado, como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, son los que permiten definir la necesidad de la liquidez que se maneja en la economía. Entonces, estas herramientas hay que perfeccionarlas para que sirvan realmente como un instrumento para definir y establecer el equilibrio monetario que realmente se necesita en la población y tomar las medidas que sean necesarias para poder establecer el equilibrio monetario, que tiene que ver con captar esos recursos que están por demás en la economía. Otra de las medidas es continuar perfeccionando y desarrollando el mercado interbancario, que no es más que el espacio que tienen los bancos comerciales para gestionar sus desequilibrios temporales de liquidez. Y esto contribuye en base al desarrollo de otros mercados financieros. Estamos hablando de los mercados de deuda pública,
otros mercados. Implementar el mercado de deuda pública, que también explicó la ministra del Ministerio de Finanzas. Primero para las empresas y después la participación de las personas naturales. Teniendo en cuenta que realmente hoy por hoy el sistema financiero es el principal financiador de los déficits del presupuesto, y esto realmente es una política que hay que desarrollar y hay que cambiar ese método. Más actores participen de ese financiamiento. Otra de las medidas es diseñar un mercado cambiario en la medida en que el peso cubano vaya alcanzando un mayor nivel de convertibilidad, y crear, en la medida de las condiciones lo permitan, un fondo de reservas internacionales para que respaldar el esquema cambiario que se establezca en el momento. Y todas estas dos medidas, que son no tan de corto plazo, sino de más de mediano plazo, tienen que ver también con cómo se potencian y se desarrollan todas las medidas que estamos implementando a nivel de país, que van a dar posibilidades de que estas medidas se puedan implementar. El resultado de todo lo que se ha ido explicando se va a reflejar en esa capacidad de financiamiento que tenga el país también. Claro, porque estamos hablando que aquí hay que potenciar la exportación de bienes y servicios, que es lo que le permite al país recoger la divisa que nos permiten entonces poder hacer todo este tipo de políticas que requiere para poder desarrollar el país y tener las medidas que sean necesarias. Ahora, una de las medidas que estaba en la estrategia y que ya se ejecutó fue precisamente la eliminación del gravamen que se aplicaba a la compra en efectivo, a los depósitos en efectivo en la moneda USD. Que tiene una gran aceptación esa decisión. Que ha tenido una aceptación en la población y que se implementó a través de la resolución 103 que se publicó el 18 de julio de este mes. Bueno, por ejemplo, te pongo por ejemplo que en la semana del 20 al 27, en comparación con la semana anterior, el canje de divisas en las oficinas se incrementó en más de un 200% en comparación con la semana anterior. Y los depósitos en las cuentas en moneda libremente convertible también creció en un 195%. Es decir, que esta medida coadyuvó a que realmente hubiera una mayor recogida de dólares. Y también podemos decir también que esta medida, no solo, también las medidas que se implementaron con la ampliación de las ventas en los mercados en MLS, también incidió para que esta medida surtiera efecto. Otra de las medidas es diseñar e implementar un programa que estimule el acceso al crédito mediante incentivos monetarios y fiscales. Bueno, ya la ministra estuvo hablando de los incentivos fiscales. Aquí hay que diseñar un grupo de incentivos que tendrán que ver con las tasas de interés, con los créditos que sean, vamos, como se dice, como un traje a la medida para potenciar el desarrollo de los diferentes actores de la economía. Es decir, abrir el abanico de créditos del país. Abrir el abanico de crédito. Y que esos créditos realmente respondan a las necesidades que tienen los diferentes actores de la economía. Si queremos desarrollar la economía, hay que dinamizar el comercio, y tiene que ser a través de un mecanismo de crédito que favorezca que las empresas, las personas naturales, la forma de gestión, tengan interés en obtener crédito para poder entonces desarrollar sus actividades y cumplir sus objetivos sociales. Ampliar los productos crediticios para la forma de gestión no estatal, como estábamos hablando, para el consumo de personas naturales. Claro que estas dos medidas tienen que ver también con potenciar fundamentalmente la adquisición de bienes y servicios de producción nacional, porque tenemos que fomentar la producción nacional y salirse un poco del esquema de la importación de bienes y servicios. Y esta medida sí irá estableciéndose a la medida que los niveles de oferta de los mercados lo permitan, ¿no? Continuar fomentando el crédito al sector agrícola y su integración con el seguro estatal. En esta medida nosotros hemos creado un grupo de trabajo donde participa el Ministerio de Finanzas, el Banco, el Ministerio de Economía, las empresas de seguro, la agricultura, por supuesto, donde estamos diseñando y elaborando un mecanismo para desarrollar y potenciar el crédito y garantizar que los financiamientos
que necesita la agricultura para su desarrollo lo puedan obtener bajo este esquema. Ahí estamos pensando en un futuro quizás sea estimular la creación de un banco o especializar un banco del sistema en esta actividad que pueda fomentar la agricultura, y para eso necesitamos también la especialización de compañeros que sean ingenieros agrónomos, que tengan conocimiento para poder entonces poder llegar a los campesinos, ayudarlos, explicarles cómo funcionan los créditos para irlos educando también esta actividad, y sobre todo que estos créditos vayan directamente al productor, que es en definitiva el que necesita realmente obtener los recursos para ir desarrollando y ampliando sus producciones. Ahí también tenemos otras de las medidas de la estrategia, es solucionar de manera paulatina los créditos de mala calidad registrados en los bancos. Bueno, Macy explicaba la necesidad de que las empresas y los sectores de la economía tengan una contabilidad segura, y por tanto es necesario realmente renegociar estas deudas para que los bancos estén en mejores condiciones para poder seguir haciendo su función fundamental, que es otorgar crédito, y no estén esos créditos, como se dice, concentrados en un grupo de deudores que no tienen una buena reputación desde el punto de vista financiero. Es como limpiar un poco el historial, ¿no? Ajá. Y otro de las medidas es fortalecer el sistema de garantías que reciben los bancos cuando otorgan crédito. Y en eso también se está trabajando con un grupo de organismos para buscar la forma de que esas garantías que hoy se le otorgan a los bancos puedan realmente después ser ejecutadas a la hora de que realmente hay un financiamiento que no cumpla, que no se cumplió y haya que renegociarlo. Ese es uno también de las medidas que estamos perfeccionando. Aquí también está implementar un programa para la capitalización de los bancos. Sabemos que hoy los bancos tienen un nivel de capital que realmente está por debajo del que necesitan para poder hacer su actividad fundamental de otorgar créditos a los diferentes actores de la economía. Es decir, que los bancos necesitan estar en mejores condiciones de otorgar créditos a la economía, y para eso necesitan mantener niveles de riesgos adecuados que les permitan cumplir con los parámetros establecidos en materia de regulación y supervisión. Y eso es importante para que ellos puedan también hacer su actividad. Fortalecer al banco para que ejercite su acción reguladora también hacia la economía, ¿no? Para mantener esta estabilidad y proteger los depósitos de sus clientes, los bancos deben tener capacidad para absorber las pérdidas y continuar otorgando financiamiento. Y es por eso tan importante tener el nivel de capital necesario para poder hacer esa actividad. Otra de las medidas es avanzar en la implementación de la política de los sistemas de pago como soporte fundamental en la inclusión financiera que priorice la bancarización y el avance de la educación financiera. Es importante crear un mecanismo de educación financiera para las empresas y también para la población, para que puedan comprender realmente la actividad financiera, cómo se desarrolla en el país, y que puedan interactuar de forma adecuada con la solicitud de los créditos y las diferentes actividades que desarrolla la banca. ¿Eso cómo se entronca con la banca electrónica, con el desarrollo de la banca electrónica? Bueno, eso se entronca desde el punto de vista de que deben existir, es decir, las empresas fundamentalmente deben buscar mecanismos de pago que no sean solamente a través del dinero en efectivo, es decir, transferencias bancarias, cartas de créditos locales, otros instrumentos, y eso hay que explicarlo, enseñárselo, convencerlo que esos son los mecanismos que favorecen el desarrollo y que también deja una trazabilidad mejor desde el punto de las operaciones bancarias y el comercio. Otro de los nuevos productos bancarios para incrementar los servicios que vienen a través de los canales electrónicos de pago, que contribuye a la consolidación del comercio electrónico. Y en ese sentido, bueno, el banco ha trabajado
potenciando las diferentes plataformas, Transfermóvil, en zona, para desarrollar este comercio electrónico, incentivar el uso de instrumentos de pagos más eficientes. Aquí continuar avanzando en la identificación de soluciones con el acompañamiento de la industria nacional que permitan incrementar el servicio de los cajeros automáticos. Sabemos que hoy los cajeros automáticos no prestan el servicio en todos los municipios del país, y entonces estamos trabajando con la industria nacional. Hemos hecho un grupo de trabajo para poder ir solventando las dificultades que tenemos con las piezas de repuesto y ver cuánto la industria puede favorecer y elaborar aquí en el país, disminuyendo el nivel de importaciones de todas esas piezas que se traen al país, para poder entonces ir resolviendo los problemas de los cajeros que hoy están en desuso o tienen dificultades, y poder instalar nuevos cajeros, que también facilita este tipo de servicio de comercio. Otra de las actividades que tenemos que hacer es crear una plataforma tecnológica del sistema financiero, como se dice, un core bancario. Para eso estamos en coordinación con el MICON, con las entidades como DATIS, CETIT y las universidades. Y estamos creando un grupo, es decir, ya se creó el grupo donde están participando estas instituciones que mencioné, para desarrollar ese sistema financiero. Bueno, Randy, en sentido general, estas son principalmente casi todas las acciones que ha hecho el sistema financiero para desarrollar. Puntualizar solamente, por ejemplo, que el 23% de las operaciones que se realizan por vía electrónica representaron un crecimiento de un 11,6% en relación al 2019 en este periodo del año, que a través de la plataforma Transfermóvil se ha experimentado un notable crecimiento. En la actualidad cuentan con más de 800.000 clientes y los montos tramitados se han incrementado en más de 7 veces en comparación con el 2019. Se mantiene también la bonificación de los bancos para potenciar también este servicio, que se ha mantenido entre un 4 y un 10% en diferentes momentos, y sobre todo se potenció con Transfermóvil en zona en este periodo. Y lo que necesitamos que siga creciendo. Que siga creciendo. En sentido general, estas son las medidas, a grosso modo, que el sistema financiero ha establecido en la estrategia para poder colaborar y potenciar el desarrollo económico del país. Decir que estas medidas, para una adecuada implementación, deben fortalecer las acciones de control y la percepción del riesgo, teniendo en cuenta los cambios del entorno que obligan a intensificar los aspectos relacionados con la prevención y el enfrentamiento al delito y a la corrupción, incluyendo el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Eso es algo que los bancos tienen que potenciar a través de la supervisión bancaria. De igual forma, estas medidas deben ir acompañadas de un programa de capacitación en cooperación con las instituciones académicas cubanas, organismos internacionales y otros bancos centrales, con el objetivo de fortalecer la formación en las materias de alta especialización. Y que para la banca cubana viene un periodo también de retos. De retos. Importantes de retos para fortalecerse, para poder atender a todas estas estrategias que se han diseñado para participar de todo el ordenamiento monetario y cambiario del país, y para, como usted decía, ponerse a tono con las nuevas maneras de hacer la banca en el mundo, que también tienen que dinamizar a la economía cubana. Son importantes acciones que vienen hacia adelante en el sistema bancario del país. Algunas serán implementadas a corto y mediano plazo, otras llevarán una dinámica quizás de más tiempo, pero es importante el uso del crédito para dinamizar la economía, para dinamizar el consumo. Cuando se habla de dinamizar el consumo interno, tiene que pasar por el crédito necesariamente, el crédito al consumo, y ese es uno de los elementos que está presente en esta estrategia, que habrá que ir implementando, como usted decía, un crédito al consumo que priorice también, como parte de las políticas, el consumo de los productos nacionales, de la producción nacional. Bueno, eso es parte también de la dirección en acciones de la estrategia que se ha concebido. Son parte de las muchas acciones que se van
tomando en medio de esta estrategia para ir cumpliendo lo que se acordó en los lineamientos, en la estrategia económica y social del país, para ir cumpliendo los acuerdos de los congresos del partido y también pues adaptando nuestras acciones al entorno en el que nos estamos desarrollando y a las propias necesidades que tiene nuestra economía y nuestra sociedad. Le agradezco muchísimo a las dos ministras por haberme acompañado esta tarde, por toda esta información. Ya está disponible también en unos minutos en Cuba Debate todo esto que se ha explicado y pueden intercambiar con los dos organismos también en la mañana de mañana sobre estas importantes particulares. Muchos elementos que habrá que volver a traer a la mesa redonda para seguir pues ampliando y explicando en este programa. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Muy buenas noches. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Convoca Díaz-Canel a la unidad de las fuerzas de izquierda para enfrentar